Buenas tardes, hoy vamos a hacer ejercicios sobre el tema de filtros de orden 2. Ya sería la última clase de este semestre y estamos revisando la última presentación, que es esta que dice ejercicios. Primero, en el TEC Digital hay un formulario que es el formulario actualizado aquí en documentos, exámenes, y está el formulario del tercer parcial. Le actualicé algunas cosas porque no estaban estos dos amplificadores. Está el amplificador inversor, el amplificador no inversor. Tienen las ecuaciones del circuito. Estos son amplificadores con retroalimentación negativa. El sumador inversor, cuando R1 está por igual en estas dos de la entrada, y el circuito sumador inversor cuando las resistencias son todas diferentes, que tienen ganancias diferentes. Después está el derivador y el integrador. Y aquí están estas constantes, era lo que estábamos diciendo hace un ratito, que se tienen que calcular para poder encontrar entonces la amplitud de la onda de salida con respecto a la amplitud de la onda de entrada y a estas constantes que están al frente. Que estos son delicados sobre todo en el integrador, la carga del condensador puede aumentar y se puede quedar muy lleno y puede que sature dependiendo de la función que tengamos en la entrada. Entonces a veces hay que resetear este condensador o descargarlo de alguna manera antes de empezar el siguiente semiciclo. Son delicados y la idea es revisar si el condensador se está llenando y se queda completamente cargado. Hay que descargarlo para que no sature. Está la ecuación del restador con resistencias iguales. Entonces tenemos R2, R2, R1, R1. Había un restador con resistencias todas diferentes. Dijimos que ese no lo vamos a usar y no entra en el examen porque es muy difícil de diseñar. Este circuito hace la resta con ganancia, y si ocupamos darle ganancia individual a VA o a VB, lo hacemos antes con otros circuitos para no mezclar muchas cosas. Entonces el restador que tiene ganancias todas diferentes o que tenía R1, R2, R3 y R4, ese no entra. Luego tenemos operación en lazo abierto, que sería este circuito por aquí. Lo que tiene es que la ganancia en lazo abierto multiplica con la resta de las entradas y eso me da el voltaje de salida, que si lo usamos como comparador. Y están los filtros de orden uno, que es el paso bajas, el paso altas y el pasabanda. Para estos tres filtros de orden uno, esta es la función de transferencia. Aquí se puede sacar directamente la frecuencia de corte, que es la frecuencia que acompaña al J omega. La frecuencia de corte sería 1 entre RFC. Este término del frente es la ganancia. Luego este también tiene ganancia y tiene frecuencia del cero que está en el origen y frecuencia del polo, que es el que acompaña al J omega. Porque el plus alto tiene un cero y un polo. Y el pasabanda tiene dos polos y un cero en el origen. Los polos en alguna frecuencia y el cero en el origen. Estos se ajustan con estas ecuaciones. Tienen el factor de K. Y tenemos ancho de banda, frecuencia central y factor de calidad, que esta fórmula por ahí se había quedado perdida. Entonces están estas tres ecuaciones. Con los filtros de segundo orden está la ecuación característica. Esta es del paso altas. Tengo que moverlo a donde está el paso altas. Porque también el paso bajas y el pasabanda, perdón, este es el pasabajas, que es el que tiene dos polos. El pasa altas tiene dos polos y dos ceros. Y el pasabanda tiene un cero y dos polos. Eso todavía tengo que corregir un poquito, entonces mover estas funciones a donde van. Pero el filtro en general, el Salin y Key de orden 2 fue el que vimos, tiene esta función de transferencia genérica en términos de las impedancias que tiene el diagrama. Esto lo habíamos visto en la última clase y dijimos que Z1, Z2, Z3 y Z4 pueden ser condensadores o pueden ser resistencias. A alguien se le puede ocurrir poner un inductor. Los inductores en estos circuitos casi no se usan. Primero porque los inductores son comparativamente más caros que los condensadores para poder dar el mismo como un número complejo que sea de igual magnitud. Digamos que con condensadores pequeños yo puedo construir un diagrama de estos y construir un filtro. Para construir el equivalente con inductores, los inductores son más difíciles de dimensionar, de fabricar y son mucho más caros, eso en principio. Y también tienen más elementos parásitos como resistencias asociadas y otros elementos que desvían la operación de un filtro ideal. Entonces, casi no usamos inductores para estos diagramas, pero si a alguien se le ocurre ponerle inductores y condensadores, uno puede poner aquí una función de transferencia y ver cómo de qué orden queda.
que no lo vamos a hacer porque los filtros salen aquí que vimos son con condensadores y con resistencias todos. Entonces, para el filtro bajas tenemos este diagrama y el procedimiento que está ya escrito de cómo dimensionar este filtro. Dice que un filtro de orden 2 bajas primero hay que escogerle Q y F0, luego escoger las resistencias todas iguales y calcular las capacitancias por despeje. El filtro pasa altas tiene este diagrama, escogemos Q y F0, escogemos los condensadores y calculamos las resistencias por despeje. Y el pasabanda, que es el más difícil, es más difícil porque tiene más componentes. El procedimiento es que se define la frecuencia de corte o la frecuencia central. F0 en este filtro es la frecuencia central y el factor de calidad para ver qué tipo de filtro es. Se escoge un condensador, se definen todas las resistencias iguales, R1, R2 y RF. Y decimos que esa resistencia se calcula con esta primera ecuación. Y a partir de ahí, em, como ya tenemos los condensadores porque los escogimos primero y luego despejamos las resistencias, ya tenemos todo, nos queda RA y RB, que es lo que me dan el factor de ganancia y la ganancia interna, que esto no lo hemos visto también, entonces tal vez ahora vemos en el ejercicio cómo se especifica. La idea es que al final este filtro va a tener una función de transferencia, que debería copiarla aquí también, porque los pedacitos de la función de transferencia y sobre todo el factor de ganancia que trae al principio, es lo que van a decir cuánta atenuación tiene en banda plana. Banda plana se refiere al punto donde la ganancia es uniforme, que son todas las frecuencias que pasan, porque hacia los lados la ganancia se pierde. Segundo, para cerrar aquí el Teams. Así. Entonces, a nivel de formulario, eso es, ya lo pueden bajar y lo pueden estudiar. Lo que les decía es que le tengo que hacer arreglitos para poner también las funciones de transferencia, que es lo que le hace falta. Pero hoy lo vamos a usar para resolver cuatro problemas. Entonces vamos a iniciar aquí con el problema número uno, que es un ejercicio de un filtro pasabanda. Dice que un circuito pasabanda tiene frecuencias de corte en bajo y en alto de 4450 y 7800 Hz. Entonces voy a abrir aquí un bloccito de notas para ir haciendo apuntes. Y entonces dice que la frecuencia de corte tenemos omega A y tenemos omega B. Según el formulario en los filtros pasabanda, dice, voy a abrir el formulario como aparte. Bueno, ya lo tengo aquí abajo. En el filtro pasabanda, dependiendo de si es de orden uno o de orden 2, dice que para de orden uno aquí tengo los omega A y omega B y tengo el factor de ganancia y la función de transferencia. En el segundo no tengo esos parámetros porque tengo Q y tengo F0. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? Lo que dice el ejercicio es que omega A es 2pi por 4450 Hz y omega B es 2pi por 7800. Así. Voy a copiar como las instrucciones también, porque como estoy de lado allá, nomás un segundo. Ok, entonces tenemos las características de este filtro. Dice que las frecuencias de corte en bajo y en alto son de esto. Y nos están preguntando parámetros que se relacionan. Entonces, el ancho de banda se puede calcular como la frecuencia alta menos la frecuencia baja en Hertz. Entonces, tenemos 7800 Hertz menos 4450 Hertz. Y podemos abrir aquí una calculadora. 3350 Hertz. Eso significa que en el diagrama de respuesta a frecuencia, el diagrama de Bode, si esto es la frecuencia en Hertz y esta es la magnitud de la ganancia, yo voy a tener aquí un punto central que vamos a definir como F0 y tenemos la frecuencia A y la frecuencia B, que es el rango de frecuencias donde la ganancia es uniforme. Hacia la izquierda de FA
tengo pérdida de ganancia, hacia la derecha de FB tengo pérdida de ganancia, entonces tengo la frecuencia central y este rango de frecuencias es lo que se denomina el ancho de banda. Correcto, entonces este diagrama hay que memorizarlo. Lo que sabemos es que si definimos la frecuencia en bajo y la frecuencia en alto, pues la frecuencia central tiene que ser el punto medio. Y lo otro es que el factor de calidad está asociado a estos parámetros también. Entonces, bueno, la parte A, ya calculamos el ancho de banda y encontramos que son 3350 Hz. Para la parte B, preguntan la frecuencia central. Entonces, la frecuencia central tiene que ser la mitad entre la frecuencia alta y la frecuencia baja. Para sacar la mitad, puedo hacerlo de dos formas. Puedo sumarlas y dividirlas entre dos, ¿verdad? Entonces tendría 7800 Hz más 4450 Hz divididas entre 2, 7800, 4450 entre 2, son 6125 Hz. O la segunda forma de sacar esa frecuencia es que nosotros conocemos los extremos. Por ejemplo, sabemos cuánto es FA. FA eran 3350. Yo le sumo la mitad del ancho de banda y ya llegué a F0. Entonces también puedo decir que F0 es FA más el ancho de banda medios. Esas ecuaciones no están en el formulario porque son ecuaciones que son como más evidentes del gráfico. Si yo sé cuál es la frecuencia baja y la frecuencia alta y sé cuál es el ancho de banda, yo parto el ancho de banda a la mitad y puedo sumar, ¿verdad? O también podría decir que es la frecuencia en B menos la mitad del ancho de banda. Vamos a hacer esas. Entonces serían 3350 más la mitad del ancho de banda. No, un segundo. 4450 es la frecuencia baja. Y la mitad del ancho de banda son 3350 entre 2. Eso me da 6125. Entonces es lo mismo. O puedo tomar la frecuencia alta, que es 7800, y restarle la mitad del ancho de banda, que es eso mismo. Entonces aquí me queda lo mismo. Y ya con eso tengo la frecuencia central. Entonces la sumo y las divido entre 2, o de uno de los extremos sumo la mitad del ancho de banda o resto la mitad del ancho de banda. Ya tengo la respuesta de la B. El factor de calidad se define también de acuerdo con el ancho de la ventana. En los filtros pasabanda, entre más angosta sea la ventana, entre más delgadito sea el ancho de banda, más alto es el factor de calidad. Y entre más ganancia tenga en la frecuencia central, también más alto es el factor de calidad. Eso tiene que ver con una fórmula y la fórmula la tenemos ahí en el formulario, entonces ya voy a buscarlo. Pero entonces, para la parte C, el factor de calidad, este examen lleva muchas fórmulas. No está en este, que es el pasabanda de orden 2, está en el pasabanda de orden 1, pero estos son em, generales para todos los pasabandas. Entonces, el factor de calidad es omega central entre el ancho de banda. Dice que el factor de calidad es omega central entre el ancho de banda. Lo que sí es muy importante es que las unidades tienen que calzar. Si tengo omega en radianes, el ancho de banda tengo que ponerlo en radianes. Aquí arriba, donde dice 2pi por los 4450 Hz, eso me va a dar un número en radianes por segundo. Entonces, o todo lo pongo en radianes por segundo o todo lo pongo en Hz. De hecho, este sería el ancho de banda en radianes por segundo. O también es la frecuencia central entre el ancho de banda en Hz. Creo que todas esas ecuaciones tengo que ponerlas en el formulario. Todavía el formulario se puede mejorar. Y entonces la frecuencia central serían 3350. No, ese es el ancho de banda, perdón. La frecuencia central son 6125. Y el ancho de banda es 3350 Hz. Ese sería el factor de calidad de este filtro. Me da 6125 entre 3350. Y esto da 1.828.
Este no tiene unidades porque se cancelan arriba y abajo. De ahí que es importante que el ancho de banda y la frecuencia central tengan las mismas unidades. ¿Para qué? Porque si pongo el que tiene omega, arriba va 2pi por la frecuencia y abajo el ancho de banda es 2pi por el ancho de banda en hertz. Entonces el 2pi se cancela arriba y abajo. Este factor de calidad aplica para los filtros de orden uno y aplica para los filtros de orden 2. La fórmula es la misma porque depende del tamaño de esta ventanita. Entonces hay muchos parámetros que puedo escoger, pero hay otros que no. ¿Verdad? Si yo escojo el ancho de banda y la frecuencia central, ya no puedo escoger cuánto es FA y cuánto es FB porque ya quedan relacionados, ¿verdad? O si escojo FA y FB, ya el ancho de banda está fijo y la frecuencia central está fija, entonces el factor de calidad también está fijo. Lo otro es que si yo escojo un factor de calidad de un ancho de banda, entonces las frecuencias son dependientes. Todo está dependiente de las ecuaciones. ¿Y qué tipo de filtro es? Según lo que habíamos visto, los filtros que tienen Q igual a 0.707 son los que son eh, Butterworth o que eran críticamente amortiguados. Si Q es más alto, tenemos filtros sobre amortiguados, no, subamortiguados, porque tiene oscilaciones o tiene sobre impulsos. O el nombre que se le pone es Chebyshev. Entonces, el filtro subamortiguado Chebyshev es por teoría porque Q es mayor que 0.707. Y con eso ya tenemos la clasificación del filtro. Lo que vamos a ver aquí es que, por ejemplo, esto va a tener como un sobreimpulso antes de cortar y un sobreimpulso antes de cortar, pero el corte va a ser muy vertical cerca de la frecuencia de corte. Ya después tiende a 40, a 20, sí, 40 decibeles por década si es de orden 2 o a 20 decibeles por década si es de orden 1. La D es diseño de circuito de primer orden con amplificador operacional que modele este filtro. Entonces, para esto, si quiero hacer un filtro de orden uno, tengo que ir a buscar el filtro pasabanda de primer orden. ¿Qué va a hacer este circuito? Entonces siempre dibujamos el circuito, es copiarlo y pegarlo del formulario y tenemos que encontrar los valores de los componentes, porque diseñar el circuito es encontrar todos los valores de los componentes. Aquí esto es un poco libre y lo que hay que fijarse es en las ecuaciones del filtro. Em, entonces para este filtro me dice que omega A, omega B, K, ancho de banda, frecuencia central, factor de calidad, todo esto es relacionado. Este problema no dice como muchas especificaciones, no dice cuánto tiene que ser la ganancia en banda plana. Entonces uno puede hacer varias suposiciones. Entonces vamos a hacer, suponiendo que K es igual a 1 porque K es la ganancia, esta de aquí, esta parte de la función de transferencia, que me da la ganancia en la parte de banda plana, es lo que, son segundos para que no quede la raya. Eh, si K es igual a 1, lo que significa es que el filtro tiene 0 decibeles cuando está en banda plana, significa que no amplifica y no atenúa. Y fuera de eso, el circuito solo atenúa. Eso es importante porque si K es un número mayor que 1, el filtro va a tener amplificación en frecuencias que estén fuera de la banda de paso. Y lo que queremos es que el filtro solo atenúe. Y si K es menor que 1, el filtro atenúa incluso en la banda de paso. Entonces, por lo general, K es igual a 1. Ese es un criterio que vamos a suponer cierto para la mayoría de filtros. Y en el examen, bueno, K tiene que venir en algún lado o tiene que venir más requerimientos para que solo tengamos una solución. Y lo otro es que tenemos que definir los rangos de frecuencia donde está omega A y omega B. Omega A es la de la izquierda y omega B es la de la derecha porque así lo dijimos, pero esto es conmutativo, ¿verdad? Entonces, digamos, los paréntesis de abajo no importa en qué orden se pongan porque cada uno corta en una frecuencia diferente. Lo que sí es importante es que estas ecuaciones tienen que cumplirse. Y entonces tengo varios parámetros libres. Podemos empezar a diseñar con cualquier componente, pero lo que observamos es que K depende de una combinación de resistencia y capacitancia y los otros también resistencia y capacitancia. Lo que podemos hacer para que sea más fácil de armar es que escogemos los condensadores. Entonces,
seleccionamos, vamos a seleccionar C2. ¿Por qué? Porque C2 es el que depende de K. Y entonces vamos a decir que C2 son 100 nanofaradios. Podemos ponerle en teoría cualquier número, pero se recomienda poner condensadores pequeñitos porque son también más fáciles de conseguir y están disponibles como que no son electrolíticos, sino que son condensadores cerámicos por lo general. Los electrolíticos tienen valores más altos, pero el problema es que son polarizables o tienen polaridad. En cambio, los cerámicos no tienen polaridad. Por lo general, estos condensadores pequeños no tienen polaridad. Entonces escogemos C2 y vamos a decir que K es igual a menos R1 C2. Por lo tanto, la resistencia R1 es igual a menos K entre C2. La cuestión es que todos estos filtros son inversores porque tienen la entrada conectada a la terminal menos. Entonces, K debería ser un número negativo. Y entonces me queda que esto es menos menos uno dividido entre los 100 nanofaradios que escogimos. Y la resistencia uno la obtenemos aquí por despegue. Entonces me va a quedar 1/100 nanos. Y nanos es a la -9. Otra cosa importante es que estas resistencias, bueno, aquí quedó gigante. Estos son 10 megaohms. Eh, Preferimos que las resistencias queden en valores como de kiloohmios. Esta funciona. Vamos a dejarla así a nivel teórico. Pero un buen filtro tiene condensadores y resistencias como en rangos que sean fáciles de conseguir. Eh, 10 megas está bien, que las corrientes por este circuito son cero, pero hubiera preferido que quede más pequeña. Uno puede hacer eso si selecciona un condensador más alto, ¿verdad? Porque si aumentamos el condensador, la resistencia es más baja. Entonces le hubiéramos puesto, no sé, 100 microfaradios, pero un condensador de 100 micros ya es polarizado. Entonces vamos a dejarlo así por ahora. Ahora lo simulamos a ver si funciona. Ok, entonces C2 lo escogimos de primero porque queríamos que K fuera igual a 1 y entonces despejamos la resistencia de 10 megas. Y con eso tenemos que seleccionar el resto de los componentes. Nos falta R2 y nos falta C1. Entonces esos los despejamos de las frecuencias. Luego ajustamos las frecuencias. Tal vez aquí la instrucción antes de eso es decir que ajustamos la ganancia. Esto sería la ganancia de banda plana a 0 decibeles, para que el filtro no amplifique ni atenúe en la frecuencia central. Y luego ajustamos las frecuencias. Entonces, omega A es igual a 1/R1C1. Y habíamos dicho que omega A era 2pi por la frecuencia inferior. De aquí lo que tenemos es R1 establecido porque ya son 10 megas. Y tenemos que despejar C1. C1 es igual a 1/R1 por omega A. Entonces la capacitancia uno sería 1 sobre, la resistencia de aquí son 10 megas y el omega A es 2pi por la frecuencia baja que era 4450 Hz. Entonces C1, un problema que tiene haber ajustado la ganancia es que este condensador puede dar cualquier cosa y un condensador variable no es tan fácil como un potenciómetro. Vamos a ver de cuánto nos queda. 10 megas por 2pi por 4450. Esto me da 3,576, 3,577. Y este quedó en picofaradios, que ese sería el resultado. Así. Y tenemos que ajustar la otra frecuencia. Y para eso sabemos que omega B, según la ecuación del formulario, es 1 entre R2C2. Y entonces de aquí lo que hay que despejar, como C2 ya lo tengo que despejar R2, que va a ser 1 entre
C2 por omega B. Y entonces R2 es 1 sobre la capacitancia C2 fue la que escogimos, eran 100 nanofaradios. Y el omega B es 2pi por la frecuencia alta, que eran 7800. Vamos a ver por acá. Y entonces la resistencia 2, 1 sobre 100 nanos, nano es a la -9, luego está 2pi y 7800, y esta resistencia dio 204 ohmios, coma, digámoslo así. Ahora, la cuestión es que ven que las resistencias quedaron de valores muy distanciados, ¿verdad? Hay una de 200 ohmios y una de 10 megas, y los condensadores también quedaron muy distanciados, uno de 100 nanos y uno de 3 picos. Uno podría meter esto como en un script de MATLAB y seleccionar el valor del capacitor hasta que todos los componentes queden como de valores parecidos, pero habría que correr ese script de MATLAB hasta que eso sea consistente. Por ahora vamos a dejarlo así porque fueron los requerimientos que pusimos. Y con esto el filtro debería funcionar. Digamos, no habría ningún problema con implementarlo así, pero lo recomendable es que los componentes estén más cerquita unos de otros en valores numéricos para que funcione. Ya con eso tenemos nuestro filtro de primer orden y entonces ya estaría diseñado y tenemos el circuito listo. Deberíamos simularlo solo para estar seguros de que funciona antes de hacer el circuito de segundo orden, que es el más difícil. Y entonces me gustaría hacer la simulación de esto para, pues, para ver cómo se ve la respuesta. Hoy tenemos tiempito, entonces vamos a simularlo. Y para eso podemos primero conseguir un amplificador operacional comercial. Entonces, uno de los amplificadores más utilizados es el LM741. El LM741 en Texas Instruments está en esta página. Y aquí en documentación técnica tenemos herramientas de simulación y hay un modelo de PSPICE. El modelo de PSPICE funciona, hay otros modelos para otros simuladores, pero voy a bajar este de PSPICE. Y aquí en el escritorio voy a hacer una carpeta con la simulación. Entonces ponemos el componente que sería este, el lib, y ese componente lib lo podemos abrir. Tiene un modelo de Spice del amplificador. Dice cuáles son las patillas, entonces está primero la no inversora, después la inversora, después la fuente positiva, la fuente negativa y la salida. Con eso vamos a hacer entonces en el Spice un esquemático, lo vamos a guardar aquí en la misma carpeta, y entonces este sería un pasabanda orden 1. Y vamos a agregar un componente. El componente va a estar aquí en operacionales y hay dos operacionales genéricos. Uno se llama opamp, pero no tiene las fuentes. Y el otro se llama opamp2, que sí trae las fuentes. Entonces vamos a poner este. Y luego vamos a poner con este comando de directiva de Spice un punto include y ponemos el nombre del archivo del modelo. Entonces aquí pegaríamos el modelo. Al operacional, en value, le vamos a poner el nombre que trae este archivo de texto por dentro. El nombre se llama LM741 y observamos que dice subcircuit. Aquí se ve que es subcircuit y dice LM741. Entonces voy a ponerle 741 y si le doy clic derecho, el prefijo tiene que aparecer con una X porque la X representa los subcircuitos. Entonces hay que revisar que aquí haya una X para que el programa lo reconozca bien. Y una vez hecho eso, vamos a colocar el circuito que estamos construyendo, que el circuito está hecho con dos resistencias. Vamos a revisar entonces aquí en bloc de notas. R1 es la que está en el feedback, entonces la voy a mover para allá. Y la capacitancia C1 también está en el feedback, entonces la voy a poner por aquí. Y los voy a copiar y en la entrada iban en serie, me parece.
Entonces, en la entrada está R2 y está C2, así. Y conectamos los cables del circuito. Importante es que la retroalimentación tiene que estar en la terminal negativa, porque si no el circuito no funciona. Y lo otro importante es conectar, bueno, la terminal no inversora a tierra, y así está en el circuito. Y las fuentes de alimentación, que las fuentes de alimentación tienen que poder polarizar o encender ese circuito. Entonces aquí voy a poner un cable y aquí voy a poner otro cable y les voy a poner un rótulo. A esta le voy a poner VDD y a esta le voy a poner VSS. Las fuentes del amplificador 741 las podemos consultar en la hoja de datos. La hoja de datos tiene que estar aquí también. Aquí que la hice. em, Aquí arriba. Y dice que el 741 es polarizable con fuente V más y fuente V menos, que creo que tienen que estar por debajo de los 22 voltios o 18 voltios. Eso es lo máximo que soporta. Los valores recomendables, dice que de alimentación el nominal son más 15 y menos 15. Entonces vamos a ponerle los valores recomendados de más 15 y menos 15. Y entonces agregamos aquí fuentes de tensión. A esta le ponemos 15. A esta le podemos poner 15 positivos, pero vamos a hacer una conexión especial y vamos a conectar aquí en el punto central una tierra y a estos cables les vamos a rotular VDD y VSS. Ese me quedó conectado. Ahora sí. Con eso ya tenemos la polarización del operacional y ya sabemos que va a funcionar correctamente. Entonces, importante es el include, la fuente de alimentación con las condiciones del circuito y ocupamos rotular la entrada y la salida. En la entrada hay que conectarle una fuente de corriente alterna. Esa fuente puede ser una misma fuente de voltaje conectada con tierra del lado abajo. Eso sí tiene que ser tierra, no puede ser VSS, porque tiene que estar centrada en cero. El amplificador puede amplificar hacia arriba tensiones positivas y hacia abajo tensiones negativas, pero centrado en cero. Entonces el offset de la entrada tiene que ser cero. Y aquí en avanzado vamos a ponerle que tiene 0 voltios de offset, pero que es una onda senoidal. De hecho, a la senoidal no le vamos a poner mucho aquí porque esto es para el análisis temporal. Bueno, el temporal podríamos ponerle aquí 10 milivoltios, una frecuencia de acá y lo demás en blanco, pero lo más importante es configurar el análisis de corriente alterna. Vamos a decir que tiene fase cero y que tiene amplitud de 10 milis, porque esto que está aquí, el análisis de AC, es lo que me va a dar la respuesta del filtro en la simulación de AC que voy a hacer. Entonces, este rectangulito de aquí me sirve para la simulación de AC y este rectángulo de la izquierda me sirve para la simulación transitoria. Entonces, vamos a centrarnos en este pedacito de arriba. De hecho, esto de aquí lo podemos dejar en blanco. Em, esta fuente, bueno, voy a hacerle un poquito más despacio. La vamos a conectar igual con un cable, pero la puedo conectar solo poniéndole el rótulo para no ensuciar mucho el diagrama, no hacer todo el cable ahí. Y con eso ya sería suficiente. Entonces, cuando le doy simular, el programa me pregunta qué simulación voy a hacer. Voy a hacer una simulación de corriente alterna. Voy a hacer un barrido por décadas. Quiero 100 puntos por década. Una década es un factor de 10 en la frecuencia. Quiero empezarlo en un hertz y como este filtro está centrado en kilohertz, voy a llegarlo hasta 100 kilohertz. Y ahora me está diciendo que no tiene los valores de los componentes. Entonces, los componentes que calculamos son los que hay que ir a ponerle al filtro. Tenemos que C2 son 100 nanofaradios, R1 son 10 megas. Megas aquí hay que ponerle como meg, porque si solo le pongo la M, esos son milis, porque Spice no detecta mayúsculas ni minúsculas, no tiene sensibilidad de mayúsculas ni minúsculas. C1 son 3,577 picos. Y
R2 son 204 ohmios. Con todo eso, ya deberíamos estar listos. Aquí se abre la respuesta de frecuencia, inicialmente está en blanco, y podemos tocar la patilla de la salida y darle clic derecho para dividirlo manualmente entre el voltaje de la patilla de entrada. Por eso es importante reticular los nodos. Le podemos cambiar el color. Yo a esto ya le cambié el color de la gráfica, por eso es que tiene el fondo blanco. Eso se le configura aquí en Tools, Color Preferences. Entonces, bueno, esto es para el esquemático. Uno se para en la ventana y le da Tools, Color Preferences y ahora es la configuración de la gráfica. Y uno puede tocar el fondo, cambiarle los colores y listo. Esta es la ganancia y se ve que el filtro tiene una frecuencia central y que la frecuencia central quedó muy desviada. Pero posiblemente es por cuestiones de los modelos, del modelo del 741, que es un modelo que no es tan ideal, em, porque podemos conseguir también un modelo que tenga una ganancia muy alta. Lo otro es, sí, que los componentes yo los calculé, pero a este R2 no le puse tantos decimales. 204 sobre 0448. Aquí ya hice un desastre. A ver, este quedó más o menos igual. Y lo otro que no está tan bien ajustado aquí es que tengo 84 decibeles justo en la frecuencia central y yo quería tener 0 decibeles, em, pero según lo calculamos, está bien diseñado. Em, o sea, lo otro que voy a hacer es que voy a guardar esta gráfica, entonces me paro en la ventana del gráfico y le doy Save Plot Settings, porque entonces así lo puedo cerrar y después lo puedo abrir solo corriendo. Pero queda un poquito desajustado. Entonces, bueno, eso es algo que pasa mucho en electrónica analógica. Uno puede llegar con cálculos a mano y tener una primera aproximación. Entonces, con estos cálculos, en teoría, tendríamos que tener un circuito que quede bien ajustado, pero después uno puede hacerle como calibración y ajustar algunos valores un poquito, ¿verdad? En las cercanías para tratar de mover esto a donde queramos tenerlo. Em, lo que me parece muy raro son las unidades de este K. Entonces, nada más déjenme revisar. Pero creo que en la presentación estaba así. Esos son filtros de orden uno. em, y entonces aquí en analógica, presentaciones, filtros de orden uno. Paso alto, pasabanda. Sí, el valor de K era menos R1, C2. em, que yo lo ajusté para que me diera igual a uno y despejé los valores. Pero posiblemente tiene que ver con que los valores aquí son muy altos y aquí son muy bajos, pero sí es un filtro pasabanda. Lo que no calzo es que fuera de 0 decibeles en el centro y tampoco calzó la frecuencia del centro. Está bastante desajustado. Voy a probar con un amplificador ideal. Entonces, el que tenía originalmente era Op-Amp 2 y el genérico debería traer algunos valores. No, no tiene. Y también debería haber un operacional ideal, y creo que son estos. Amplificador universal con sin nodos internos o rangos o límites de voltajes. Entonces voy a usar este, que debería ser el ideal, que dice amplificador universal. Este lo vamos a quitar, vamos a meter este, y a este uno le puede configurar la ganancia. La ganancia de este amplificador es de 1.000.000 y el producto ganancia de ancho de banda. Entonces, en teoría, ese sí tiene una frecuencia central que está más cerca de lo que queremos. Todavía no está perfecto y todavía no tiene los 0 decibeles. Pero si ven que esto es muy sensible del amplificador que uno tiene.
También, em, si le pongo una ganancia mucho más alta, o esto, y una resistencia de entrada mucho más grande, debería mejorar. Lo que quiero es un amplificador ideal, porque los cálculos que tenemos son amplificadores ideales. Que la frecuencia del centro tenía que estar en 6K. Entonces vamos a ponerle a esto más ganancia. Todos esos parámetros deberían tender a infinito. Sí, creo que eso es lo mejor que se pudo. Y entonces aquí está el 6,25, ahí sí está justo en el centro, y las frecuencias de menos 3 decibeles deberían estar hacia la izquierda y hacia la derecha con respecto a esto. Me parece muy raro es que todavía tenga mucha eh, ganancia justo en la frecuencia central. Pero bueno, está bien, porque entonces tengo 84 decibeles, 85 casi. Y en el borde debería tener 85, 84, 83, 82, 81,9. Entonces, esa debería ser la frecuencia inferior. Lo que pasa es que está bien salida, ¿verdad? Porque tenía que ser de ¿cuánto era? 4400. Ajá, 4450 y la otra de 7800. Entonces, bueno, lo que sí vemos es que está 80, 81,9 tiene que ser. Aquí en 14K está la frecuencia de corte superior y entonces sí está un poco desajustado con respecto a los cálculos teóricos. Em, Creo que tiene que ver con el modelo interno. Este tiene que ser un amplificador ideal. Yo no sé si aquí hay una lista de amplificadores ideales. Este dice que es de un solo polo. Este tiene con cosas programables. Este que viene aquí debería ser el ideal. Em, y sí creo que hay que modificar un poco los valores a mano para tratar de como terminar de calibrarlo. Pero bueno, de momento esa sería la solución de este primer ejercicio y nos falta el de segundo orden. Entonces vamos a intentar hacer el de segundo orden para ver qué tan ajustado queda, pero el procedimiento del diseño de los filtros es así. Entonces, para, vamos a crear una página. Para hacer el filtro de segundo orden, con topología Salinicky que tenga los mismos requisitos, tendríamos que ir al formulario, lo hice aquí. Para copiar el filtro Salinicky pasa banda, sería este que está por acá. Y entonces vamos a diseñar un pasabanda de orden 2. Tenemos que definir Q y F0. Entonces, según lo que tenemos calculado arriba, Q es 1,828 y F0 es igual a 6,125 Hz. Porque eso venía de las especificaciones del filtro, de que tenemos la frecuencia de corte en bajo en alto, la frecuencia alta central ya la tenemos, el ancho de banda ya lo tenemos y Q se despeja, entonces en eso no cambia nada. Y lo otro es seleccionar el valor de los componentes. Entonces, para eso, tenemos que escoger valores de los condensadores. A este, solo para que quede más bonito, voy a escogerle condensadores de 100, pero le voy a poner microfaradios, como el simulador aguanta todo, para que las resistencias queden más bajas. Luego vamos a despejar el valor de las resistencias, entonces las resistencias serían raíz de 2 entre omega 0 por la capacitancia, queda raíz de 2pi por la frecuencia central, por la capacitancia que escogimos, y entonces en la calculadora
Esto es la raíz de 2 entre 2 por pi por 6,95 por 100 micros. Y eso me da resistencias muy pequeñas. El problema es entonces que estos condensadores son demasiado grandes y creo que me voy a volver a los condensadores de nanos para que entonces tengan resistencias bonitas. Vamos a ponerle... El problema es eso, que son muchos parámetros dependientes unos con otros. Entonces, tal vez yo les doy esto para el examen, como para que partan de un valor más o menos recomendado. Y ustedes usan las ecuaciones para sacar todo lo demás. Aquí esto nos da 367,5 ohmios. Esas serían las resistencias 1, 2 y RF. Y estos serían los condensadores C1 y C2. Entonces les voy a contar que esto es C1 y C2 y que esto es R1, R2 y RF. Y las otras dos resistencias se despejan con esta relación de resistencias. Lo que dice es que RA entre, pues, RB entre RA es 2 menos la raíz de 2 entre Q. Entonces, RB entre RA es igual a 2 menos la raíz de 2 entre Q, que para este caso sería 2 menos raíz de 2 entre 1,818. RB entre RA, entre A, 2 menos raíz de 2, 1,818. Está 1,2221. Y entonces, si decidimos que RA sea 10 kilo ohms, entonces ponemos de RA 10 kilo ohms, RB sería 12,221 kilo ohms, porque sería este número por RA. Y con eso ya tenemos todos los componentes y lo que corresponde es montarlo. Entonces vamos a cerrar este diagrama. A este lo voy a guardar como pasabanda de orden 2. Profe, Y disculpe, vamos, sí, dígame. ¿será que se puede volver un toque, porfa, para tomarle foto al apunte? Terminar Sí, de copiar. claro. Igual estos Sí, los voy a subir ahora será. en la carpeta de las presentaciones. Sí, Ok, y gracias. entonces, sí, con gusto. Vamos a montarlo. Lo que tendríamos que hacer es cambiar aquí la topología un poquito. Y entonces vamos a poner que R1 y C1 son los que están aquí en la entrada. Entonces R1 y Perdón, C1 profe, van así. Sí, dígame. para hacerle una consultita, es que en la clase pasada, creo que fue, que nosotros vimos unas fórmulas que eran para sacar R1 y R2 como si fueran diferentes. Aquí Ah, es otra diferente, otra ecuación completamente diferente, como si ambas fueran iguales. ¿Entiendo bien? sí, son estas ecuaciones. Ok, entonces El las de las procedimiento resistencias ya no son las que vimos en la clase, sino que es esa que está ahí. no son las mismas, son las mismas. La clase pasada vimos filtros pasabanda de orden 2. La cuestión es que la semana anterior eran filtros pasabanda de orden 1. Ujú. Y entonces esos sí tienen resistencias diferentes. Pero para los filtros de orden 2, en la clase el procedimiento que vimos es que uno escoge los condensadores todos iguales y despeja las resistencias todas iguales. Eso está en las presentaciones de semana 16 en los filtros pasabanda. Entonces, si es el pasabanda, es este mismo procedimiento, está copiado y pegado. Sí, todas las Ah, ok, resistencias son ok, iguales. perfecto, está bien, gracias, profe. Es que Para, yo tengo más bien unas ecuaciones escritas aquí que son de R1 y R2 como diferentes. Pero está bien, posiblemente es gracias. las de orden uno porque en las de orden uno son de la clase de filtros de orden uno. En las de orden uno el filtro pasabanda sí tiene para la frecuencia de corte en A y la frecuencia de corte en B ecuaciones diferentes. Entonces, R1 y R2 para los de orden uno sí son distintos. Tal vez sea eso. Ok, ok, profe, muchas gracias. Sí, con gusto. El procedimiento va a estar en el formulario, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer es bajar el formulario. Y entonces terminamos de completar el diagrama del circuito. Nos falta la resistencia del feedback, que sería esta aquí arriba, y nos faltan las resistencias RB y RA, que estarían por aquí abajo.
Entonces a esta le voy a poner resistencia de feedback, a esta le voy a poner Profe, R1. otra consulta. Sí, El RA también es un valor supuesto, el del 10K. a este lo tuvimos que suponer. Ok, Sí. listo, Entonces gracias. suponemos el condensador y despejamos resistencias y suponemos una de las resistencias de esta parte para calcular la otra. Y lo único que quedó faltando es completar este diagrama. Em, Entonces voy a ampliar esta hojita, voy a poner esto por allá, esto lo voy a pasar por aquí. Creo que le puedo abrir un poco de espacio para que no quede todo tan pegado, más o menos como así. Estos filtros son bonitos. El problema, como ven, es que cuando uno los simula, no dan exactamente lo mismo de las ecuaciones por las características que tiene el amplificador. Y una vez que uno lo arma, en el lab también se desajusta un poquito. Entonces, lo que también se recomienda muchas veces es ponerle potenciómetros en las resistencias, como para poder ajustarle un poquito esos parámetros y ajustarlo y sintonizarlo al valor correcto. Ya en la práctica, hay circuitos que sintonizan frecuencias que son más automáticos, porque esto todavía es muy manual. Hay osciladores que se llaman osciladores de bloqueo de fase o phase lock loops. Esos osciladores sintonizan una frecuencia y la frecuencia es fija y depende de un mecanismo de automático. Pero bueno, hay electrónica más moderna que esto, pero todavía estamos viendo filtros, entonces filtros analógicos. Después van a llevar otras cosas de control. Hay que ponerle los componentes. Entonces, los condensadores son de 100 nanos. Este es de 100 nanos, este es de 100 nanos. Las resistencias son de 367,5 ohmios. La ventaja es que esto es fácil de sintonizar mientras uno cambia las resistencias todas por igual. Y la resistencia B era de 12,2 K y la resistencia A era de 10K. Y con eso, este filtro ya debería funcionar. Tiene el mismo circuito. Está listo para simular y aquí tocamos nodo de salida y dividimos entre el voltaje de entrada. Este está más bonito porque está más cerca de 0 decibeles en la frecuencia aquí horizontal y tiene las frecuencias de corte que podemos medir. Voy a cambiarle nada más el color para poner entonces frecuencia central, que según este diagrama está muy largo todavía, son 2 kilohertz. Frecuencia del lado izquierdo sería a partir de 6,15 decibeles, movernos hasta 3,15 porque la frecuencia de corte es en -3, son 764. Y la otra frecuencia sería aquí hacia arriba, cuando llegamos otra vez aquí estoy moviendo el 1, 3,15, tengo que buscar, 5,46. Entonces tampoco está exactamente en el centro que queríamos. em, Pero por eso entonces los cálculos teóricos y los simulados difieren un poco, en realidad difieren bastante. Y creo que tienen que ver con las características del amplificador que uno seleccione. Em, entonces lo recomendable es calcular a mano los valores estos de por aquí y después terminar de ajustar esto, ¿verdad? Lo que uno puede hacer es definir un parámetro aquí, Rx. Y podríamos poner un comando de simulación para hacer simulaciones paramétricas. Uno podría poner step param rx y que lo controle. En 367,5 era eh, el valor inicial y quiero cambiar ese parámetro para hacer varias simulaciones. Es que había otra forma.
Aquí podemos poner una lista de valores. Entonces yo puedo poner con 300 y aquí 425, por ejemplo. Creo que era así, espérense para ver si funciona. Y creo que a estos hay que ponerles como que son variables. Entonces se definen con corchetes. Ahí está. Ok, esa simulación lo que hice fue que definí una variable y estos corchetes lo que declaran son variables como simbólicas. Entonces yo puedo decir que el Rx es una variable y abajo la cambio con un comando. Lo que puedo hacer es decir que quiero una lista de valores y entonces quiero simular en 300, después voy a ponerle 1300 y puedo ponerle 2300 y con eso veo distintos comportamientos del filtro y lo voy sintonizando según lo que necesite. También podría ser lo mismo con los condensadores, pero se me hacen un montón de gráficas. Pero la idea es que con cada una de las resistencias tengo un filtro configurado en una frecuencia de corte diferente. Entonces uno podría tocar aquí y buscar entonces, lo que pasa es que esto solamente me grafica, me separa sobre la primera gráfica, sobre el azul. Las otras no tengo forma de medirlas con cursores. Este programa también tiene sus limitaciones. Em, pero aquí veo distintas frecuencias centrales y distintas ganancias. Bueno, todos están como con la misma ganancia, todos terminan aquí en 6 decibeles, pero las frecuencias centrales son diferentes según la resistencia que haya calculado. Entonces uno puede terminar de sintonizar el filtro haciendo varias simulaciones. De momento, digamos, la recomendación es seguir el procedimiento que viene en el formulario, porque sería el procedimiento para calcular cada uno de los parámetros del circuito. Ah, bueno, un segundo, también es que conecté este amplificador al revés. Esto no tiene retroalimentación negativa. Perdón, entonces este de aquí, tengo que darle la vuelta. Creo que tengo que invertirlo. Le di control E y dos veces control R y ahora este es VSS y este es VD. Lo tenía totalmente al revés. Lo que pasa es que la anterior la tenía al revés también. Pero bueno, creo que se ve igual. Más arriba, menos abajo. Y el filtro de orden uno, no, el filtro de orden uno sí es inversor. El filtro de orden uno sí está bien. Este, pues queda así. Y eh, tal vez valores más cercanos para que no se vea tan... Pues este sería de 300, este es de 600 y este es 900. La frecuencia nada más baja un poco. Lo que teníamos que hacer es más bien subirla. Entonces yo pondría 300, 200 y 100. Y con eso tenemos frecuencias más hacia la derecha. Y bueno, ahí ustedes ven que es una cuestión de estar sintonizando el filtro, que para eso también hay herramientas online, que fue lo que les había mencionado la vez pasada, que no puede buscarse una herramienta para dimensionar filtros y al final el proceso es muy como automatizado, y uno no hace tantas ecuaciones a pie. Entonces, para el curso vamos a seguir los procedimientos del formulario y sabemos que cuando se implementen con amplificadores operacionales reales, yo puedo agarrar este amplificador y ponerle el 741 que también está al revés. Control R, control R y control E. Se van a desajustar un poco las frecuencias y vean que las fases también. Pero bueno, eso es la teoría de los filtros de orden 2. Y sí vemos que filtran, ¿verdad? Tienen una frecuencia central y atenúan hacia la izquierda y atenúan hacia la derecha. Eh, entonces son filtros que sí funcionan. Y bueno, ese es el ejercicio 1 y llevo una hora. Entonces no creo que nos dé tiempo a hacer todo, pero vamos a continuar con los ejercicios. En realidad el de orden 2 pasabanda es el más difícil porque es el que más componentes tiene. Pero bueno, vamos a continuar revisando de la presentación. Ya el uno está. El 2 dice, diseña un filtro pasabajas de segundo orden.
de tipo Butterworth que tenga una frecuencia de corte de 1 kHz y una ganancia de banda de paso de -1, utilizando resistencias y condensadores estándar. Entonces, filtros de orden 2 de pasabajas, el procedimiento está en el formulario. Este examen es más formulario que otra cosa. Entonces, buscamos el filtro pasabajas de orden 2 y según lo que hemos estudiado, copiamos este diagrama, que sería el que nos permita dimensionar este filtro. Voy a copiar también aquí el enunciado. Ah, mira, esto se bloquea aquí. Y el enunciado es que de esa lista de valores, voy a recortar aquí esos que son altos. Vamos a usar el filtro pasabajas de orden 2 con componentes comerciales. Entonces dice que para este hay que escoger la frecuencia de corte. La frecuencia de corte sería 1 kHz. Y el factor de calidad no lo puedo despejar, pero dice que es un filtro Butterworth y el filtro Butterworth me requiere un factor de calidad de 0,707. Vamos a escoger la resistencia R1 igual a la resistencia del R2 igual a R de esta tabla de resistencias. Y lo que recomiendo es poner valores como en kilo ohms. Entonces podemos iniciar con 10K. Y vamos a calcular las capacitancias. Ahora, el problema es que dice que la ganancia de pasabanda tiene que ser -1, pero ya estas ecuaciones me aseguran que la ganancia de este filtro va a ser -1. Para el filtro paso bajo, según la clase teórica, las ecuaciones están resueltas para que la ganancia dé -1. Y entonces vamos a despejar. Despejamos que C2 sería 1 entre 2 veces 0,707. La frecuencia central es 2pi por 1 kHz. Y la resistencia que escogimos es de 10 kiloohmios. Entonces todo esto en el denominador. Y con la calculadora vamos a calcular que esto es 1 entre 2,0707, 2pi, 1K, 10K. Y esto me da en ingeniería 11,2557. Y por 10 a la -9 son nanofaradios. El problema es que no hay capacitancias de ese valor exacto, entonces se nos va a desajustar un poco la frecuencia central, bueno, la frecuencia de corte, la ganancia, esas cosas se desajustan un poco si seguimos esta tabla. El valor más cercano a 11 nanofaradios es, aquí en la tabla ni siquiera está, pero normalmente son los mismos múltiplos. Yo diría que son 12 nanofaradios el valor estándar. Aquí abajo hay como en nanofaradios también, pero deberíamos tener 12 nanofaradios disponibles. Y la otra capacitancia, que sería C1, se calcula como 2 veces el factor de calidad dividida entre omega de corte por la resistencia. Ahí me cerré. Entonces, este me daría 2,0707 entre 2pi por 1K por 10K. Este me da 22,5 nanofaradios. Entonces, esos valores serían los que hay que implementar en el circuito y podemos simularlo también. Estas simulaciones no tardan tanto tiempo, entonces podemos tomar este, lo guardamos como, y entonces este sería el ejercicio 2 y este es un filtro pasa bajas orden 2. Para este, construimos el circuito con dos resistencias en serie en la entrada, que serían R1 y R2. R1 y R2 tienen el valor de 10K, que fue el que escogimos. Y los condensadores están uno en feedback y el otro en paralelo con el segundo. Entonces, el de feedback es el número 1. Aquí arriba ponemos el condensador 1
que va a estar en feedback. Y el condensador 2 es este que está en paralelo. Entonces borramos todo esto, movemos esto para acá, ya eh, R2 va por aquí, y la retroalimentación no llega aquí, la retroalimentación llega aquí a este nodo, porque es el filtro, salen aquí, eh, R1 y R2 ya los tenemos, C1 es de 22.5 nanos, y C2 es de 11.2557. Este no tiene ganancias en la salida, que técnicamente no podría ponerle para terminar de ajustar la ganancia en banda plana. Esa parte de la derecha lo que me ajusta es la ganancia en banda plana. Y ese sería el filtro. Entonces voy a ponerle el amplificador ideal. Le voy a quitar la lista de parámetros. Y este filtro corta en 1 kHz. Entonces simular hasta 100 está bien. Puedo correrlo. Puedo graficar salida contra entrada. Me parece que está un poco rara. Hoy las gráficas me están quedando extrañas porque debería ser horizontal hasta la frecuencia de corte. Vamos a ver en qué me equivoqué. 2Q, 2pi por 1 kHz y la resistencia a 10K y las capacitancias. La frecuencia de corte debería ser 1K. Bueno, en 1K tiene menos 3 decibeles, eso es verdad. Pero antes de eso debería tener un comportamiento horizontal. Póngale el otro amplificador solo para ver. Y ese está extraño también. Ah, es que este tiene una retroalimentación que no le puse. Me faltaron cables. Esto así. Ahí está. Ahora sí, qué susto. Ya se está bonito. Entonces, ven que tengo 0 decibeles hasta la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte tengo menos 3 y de corte en adelante. Listo. Ahora sí, qué susto. Este sí funciona con respecto a las especificaciones. Está exactamente igual. Y si escogemos condensadores de la tabla, se nos va a desajustar un poquito, pero aquí lo que estamos viendo es que sí funciona como debería. Debería pegar estas gráficas en los apuntes. Así, si no, ahora me quedo como copiando las otras simulaciones, pero esta estaría bien. Y ya lo tenemos ajustado a la frecuencia que tenía que ser. Entonces, con las especificaciones, este filtro sí quedó exactamente igual. Mm, y para revisar qué más tenemos, este era más teórico. Este dice, se necesita un filtro altas que tenga una ganancia de banda paso de -1, es decir, 0 decibeles, y que atenúe en 1000 radianes por segundo en -3 decibeles. Entonces, la frecuencia de corte es de 1000 radianes por segundo, que lo habíamos dicho un poco la vez pasada. O sea, lo que dice es que si la frecuencia de corte, la frecuencia de atenuación en -3 decibeles está en 1000 radianes por segundo, esa es la frecuencia de corte. Y queremos que, vamos a ver, esta era la de 60 decibeles, es que estoy enredado con el otro. Ok, este es un filtro que puede ser de primer orden o puede ser de segundo orden. La frecuencia de corte es lo que nos dan y la frecuencia de corte está aquí en 1000 radianes por segundo.
Entonces nos preguntan ganancia a 100 radianes por segundo, que dijimos que es una década antes. Ahí la ganancia es de -20 porque es de primer orden. Y la ganancia en 2000 radianes por segundo es de 1 porque estamos dentro de la banda plana. Entonces, tal vez lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y voy a apuntar las respuestas. Entonces, para esta primera pregunta, lo que dice es que aquí deberíamos tener en este punto, esa es la A. Entonces, la A dice que Perdón, profe, una consulta, sí, no entendí bien un detalle. ajá. ¿Qué significa, o sea, que atenúe la frecuencia de 1000 rads? Eso es, que esa es la frecuencia de corte, ¿o no estoy? Sí, dice, vamos a leerlo, es que lo hice muy rápido. Dice que ocupamos un filtro paso alto, que en banda plana o en paso banda sea de -1, eso significa que no amplifica y no atenúa. Y que en una frecuencia de 1000 radianes por segundo tenga -3 decibeles. Eso significa que la frecuencia donde está el polo es la frecuencia de -3 decibeles. Esa es la frecuencia de corte. Entonces, estos 1000 radianes por segundo es la frecuencia central. Omega cero son 1000 radianes por segundo. Solo que está en omega, ¿verdad? Hay que pasarlo a hertz para poder entenderlo como en hertz. Pero de las instrucciones, lo que dice es que en -3 decibeles es la frecuencia de corte. Entonces, la otra interpretación es que el polo tiene que estar en esa misma frecuencia. Porque si es de orden uno solo va a tener un polo. Y como es paso alto, también tiene el cero que está en el origen. Ok, entonces, Profe, ajá, disculpe, sí, una pregunta. Ese -20 decibeles que puso ahí, entonces en realidad no sería como la pendiente, ¿no? ujú. Ah, ok. Los filtros de orden uno tienen una pendiente a partir del polo de 20 decibeles por década, porque es pendiente positiva. Entre más a la derecha, más decibeles tengo. Sí, Pero en es que una puso, década se pierden ajá, 20. Entonces, si aquí arriba tengo cero y me voy una década antes, aquí ya tuve que haber perdido 20 para atrás. Y entonces aquí tengo -20. Si me voy otra década, tengo que tener -40. Y si me voy otra década, -60. ok, pero entonces ahí el de -3 decibeles no debería estar coincidiendo con el punto de los 1000 radianes, ¿o no? Sí, correcto. Este Ah, ok. punto es 1000 radianes por segundo. Es -3, nada más que se dibuja con la marquita exactamente en cero, porque lo que sucede es que en la realidad esta gráfica es como suavecita y es como asíntota. Entonces estoy en así y ya en la frecuencia de ese polo perdimos -3. Listo, listo. Muchas Ajá, gracias, profe. eso es. Ajá, entonces en 1000 radianes tengo cero. Bueno, en 1000 radianes tengo -3. En 100 radianes por segundo tengo -20. En 10 radianes por segundo tengo -40. Y en 1 radian por segundo tengo -60. ¿Verdad? Porque cada década, cada factor de 10 en la frecuencia, tengo 20 decibeles menos. Y entonces van de 20 en 20. Entonces, la A lo que dice es que a 100 decibeles, perdón, a 100 radianes por segundo, estoy enredando, tengo -20 decibeles. Luego, para la B, la ganancia a una frecuencia de 2000 radianes por segundo, eso está por encima de la frecuencia de corte. Entonces, ahí hay 0 decibeles porque estoy hacia la derecha en una parte donde todo es horizontal. Y para la C, tengo que diseñar el circuito de orden uno que es pasa altas, con un condensador de 100 nanofaradios. Entonces, el diseño de un filtro pasa altas lo tengo en el formulario. El filtro pasa altas de primer orden se calcula con estas ecuaciones. Así. Y entonces dice que tengo que calcular RF, C y R1. Lo que sabemos es que menos RF por C tiene que ser igual a -1, porque es este término que es el factor de la ganancia. Y que
R1 por C tiene que ser uno entre la frecuencia central o la frecuencia de corte, porque esto que está aquí acompaña al J omega, pero eso es el inverso de la frecuencia de corte. Entonces, R1 por C, en la ecuación en forma canónica, lo que tenía era J omega entre omega cero más uno ahí en el denominador. Y entonces este omega cero, el inverso de omega cero, todo este uno entre omega cero es R1C. Em, Estas dos ecuaciones son las que tengo que resolver. Ya nos están dando el valor del condensador. El condensador que dice que tenemos que usar es de 100 nanofaradios. Entonces, si el condensador es de 100 nanofaradios, entonces de las dos ecuaciones sabemos que RF tiene que ser 1/100 nanofaradios. Y ya lo habíamos hecho hace un rato y esto daba 10 mega ohms. ¿Vale? Esos son 10 mega ohms. Y la resistencia 1 sería 1/100 nanofaradios por la capacitancia. No, esa es la capacitancia, la frecuencia de corte, que es, bueno, ya la tengo en radianes por segundo. La frecuencia de corte era 1000 radianes por segundo. Aquí iría 2pi por la frecuencia en hertz. Entonces, R1 es 1/100 nanos y 1000 radianes por segundo. Y estas son 10 kiloohmios. Y con Perdón, estos profe, una consulta. componentes, sí, dígame. Es con este mismo paso alto, que es que este paso alto tenía dos ecuaciones muy parecidas, solo que era esta y otra que tenía RF entre R, bueno, R2 entre R1. Entonces quedaba también como la frecuencia de corte como -1 entre RC. También se puede usar esa y va a lo mismo. Es esta misma, creo, porque son estos términos, ¿verdad? Lo que tiene es que todo esto, lo que dijimos hace un ratito, es que 1 entre omega cero es igual a R1C. Entonces creo que la ecuación a la que usted se refiere es que F0 es 1 entre 2pi por R1C. Es esa. O que omega cero es 1/R1C. Que es otra equivalente que es muy parecida a esa, la primera de VO, pero es VO entre VI. Ah, sí, Es este VO entre OI pasa VI. a dividir y lo que Y queda es se la... convierte -RF entre R1 por toda la parte de frecuencia. Tal vez son despejes. ¿En dónde la está viendo? ¿Está en alguna presentación? En la presentación, la de primer orden, había como, había dos, uno de VI, uno de VO, que es ese que está ahí, y Ujú. otra que es VO entre VI, que tiene esta, después de hacer mucha álgebra, llegaba a Ajá. eso. Sí, las ecuaciones dice filtro pasa altas de primer orden. Esa que está a la derecha es la que digo yo. Ajá, RF entre R1 y tiene unos factores. Entonces, ahí -RF entre R1 se igualaría al uno que teníamos ahí, el -1. Mm, sí, la cuestión es que están diferentes y deberían ser la misma. Mm, es que no es la misma ecuación, porque para pasar de esta de la izquierda a esta de la derecha, yo tendría que multiplicar arriba y abajo
por uno sobre C, por ejemplo, para quitar esto de aquí, pero se me va este y me queda uno sobre C de este lado, entonces se me desarman. Mm, yo diría que esta a la derecha mm, no debería funcionar. Todas las demás están siempre con la misma RFC. Entonces podríamos borrar esta para no enredar, porque no veo que sea la misma ecuación, solo como reacomodada distinto. Creo que no es la misma. Entonces usemos esta como la oficial y usamos la del formulario como la oficial para hacer siempre el procedimiento en la misma manera. Entonces decimos que K es menos RF por C y que la frecuencia del polo es 1 sobre R1C. ¿Cómo lo estamos haciendo aquí? Ok, está bien, Partimos, profe. Muchas partimos de la gracias. ecuación del formulario. Ajá. La otra, tengo que revisarla porque este reacomodo no me calza. Aquí hay algo que no me calza. Em, lo único es que esta sí debería ser la ganancia en banda plana porque cuando tengo frecuencias muy altas, este condensador se vuelve un corto y me queda un amplificador inversor y la ganancia del inversor era menos RF entre R1. Entonces, em, esta no está tan perdida, pero la información oficial dejémosla con la información del formulario. Entonces, usemos esta que está así y armémoslo para ver si calza. Entonces, con condensador de 100 nanos, resistencia de 10 megas y resistencia 1 de 10K, deberíamos lograr un filtro de orden 1. Entonces, voy a abrir uno de estos. Este era el ejemplo 1 y voy a abrir este y este sería el ejemplo 3. Estos son pasa altas de orden 1. Tiene una sola resistencia ahí arriba, que es RF. Esta es R1 y este es C1. El condensador es de 100 nanos, la resistencia RF es de 10 megas y la resistencia R1 es de 10K. Y con solo eso, esto debería funcionar. Entonces tocamos este nodo, segundo, y me está dando pasabandas y no es pasabanda. Vamos a ver en dónde quedó. ¿Cómo va el amplificador? Va con la menos arriba. Y creo que son características no ideales del componente. Estos son difíciles de ajustar, perdón. Un amplificador ideal se ve así. Entonces lo que hice fue que toqué los parámetros de un amplificador ideal para que la ganancia sea 1.000.000 y que el producto ganancia ancha banda sea un montón, para que el circuito internamente no me limite las frecuencias, porque con el amplificador comercial se me desarma en altas frecuencias. Entonces dejémoslo como un amplificador ideal. La cuestión es que estamos viendo amplificadores ideales y entonces vamos a suponer que son circuitos ideales. Aquí tenemos el otro problema de que la ganancia me da 60 decibeles y lo que decíamos es que tenía que ser cero. Entonces, posiblemente esta es la ecuación que está mal y la ecuación que está bien es la otra.
pero no tenemos mucho tiempo. em, Porque en muy altas frecuencias, si estos son corto y yo quiero que las dos resistencias me den una ganancia de uno, las resistencias deberían ser iguales. Si esta yo la cambio y le pongo 10K, posiblemente voy a tener una banda plana de 0 decibeles. Ahí está. Tengo 0 decibeles en banda plana. Entonces, este factor de arriba, yo creo que esta C no debería estar aquí y debería decir RF entre R1. Eh, lo que hay que hacer es revisar esta ecuación. Pero eh, mientras me pongo a revisar eso, nos quedamos sin semestre, porque solo nos quedan 10 minutos. Entonces, yo diría que para no complicarnos demasiado la vida, usemos el formulario, ¿verdad? Suponiendo que todas las ecuaciones del formulario están bien, em, pero sabemos que siempre hay que comprobar el diseño con las simulaciones para terminar de ajustarlo en simulación. Sí, a esto le falta un poquito. Em, lo importante, creo, es que sepan que el diseño de filtros tiene pues ecuaciones de diseño para cada configuración. El filtro más utilizado por lo general es el Sallen-Nicky, que es el de orden 2 y el filtro Sallen-Nicky debería estar diseñado para que trabaje de acuerdo con las especificaciones. Entonces, de este ejercicio 3 lo que dice es que si se quiere usar un filtro de segundo orden con Q igual a 2, estas preguntas teóricas se hacen dibujando la gráfica a pie, ¿verdad? En un filtro de segundo orden, la pendiente es más marcada. Entonces, justo en 1000 radianes por segundo, vamos a tener la frecuencia del polo y hacia atrás vamos a tener 40 decibeles por década. Entonces, en 100 radianes vamos a tener una atenuación de menos 40 decibeles. En 2000 vamos a tener 0 decibeles. Y el diseño con condensadores de 100 nanos se hace con las ecuaciones del formulario que les recomendé, que usamos los procedimientos que vienen aquí. Entonces, para un filtro pasa altas, salen aquí, usamos este diagrama, seleccionamos los valores, seleccionamos las capacitancias, despejamos las resistencias y lo armamos. Y ese sería el procedimiento para esta segunda parte. Em, Y bueno, por este semestre usamos el formulario así como está. Entonces, para todos los filtros en general, por eso ya les compartí este formulario, este ya estaría listo. K es la ganancia de banda plana y estas son las frecuencias de los polos y las calculan con las ecuaciones que vienen por aquí. Y para estos, por ejemplo, que estamos analizando, tenemos los filtros de nivel 1. A esto creo que sí puedo agregarle aquí comentarios porque la frecuencia de corte sería 1/RFC. Ah, un segundo. Este es el paso bajo y este es el paso alto. Esta era la ecuación conflictiva porque esta se parece más a la que está del otro lado. Pero bueno, el término que acompaña aquí el numerador debería ser la ganancia de banda plana. Este que acompaña el J omega debería ser la frecuencia de corte y entonces los podemos poner aquí abajo y diseñamos con esas ecuaciones. Tal vez lo que falta es hacer el análisis por nodos de cada uno de estos circuitos, pero dentro de la clase de filtros de primer orden eso estaba hecho. Entonces estas ecuaciones deberían estar más o menos revisadas, pero voy a darles otra revisión. Eh, pero de momento sí, el procedimiento sería ese. El último, vamos a ver, es que en 10 minutos no creo que lo veamos. Lo que dice es que hay un sensor de 600 Hz, pero hay que recortar esas frecuencias hacia atrás para que en 60 Hz se atenúe con 60 decibeles. La clase pasada lo habíamos comentado, hay que hacer un filtro de orden 3
porque con un filtro de orden 2 no logramos una atenuación de 60 decibeles, logramos de 40 con uno de orden 2. Entonces tendríamos que poner filtro de orden 1 seguido de un filtro de orden 2 con estas dos condiciones. Hay que hacer la cascada de los dos filtros, diseñar uno de orden 1, uno de orden 2 y ponerlos en serie. Y cuando simulemos el filtro en serie, debería calzar con esta atenuación de 0 decibeles en la horizontal y con una atenuación de 60 decibeles una década antes. Este, el procedimiento para diseñar estos dos filtros, porque los dos son pasa altas, sería el mismo que se sigue en el formulario. Entonces, en eso sería el pasa altas de primer orden y el pasa altas de segundo orden, siguiendo los algoritmos que están por aquí, y deberíamos despejar los componentes y no debería ser tan complicado. Em, entonces, tal vez este no hace falta, el 4 no hace falta hacerlo. Pueden hacerlo para practicar, pero la idea es aprender a usar el formulario y usarlo para lo que se pida en el examen, sea de orden 1, sea de orden 2, sea pasa bajo, sea pasa alto. Suponemos que el formulario está todo correcto. Lo que les dije es que sí les quedo debiendo algunos detallitos como este que no me termina de convencer, pero si le encuentro el error, yo lo corregiría y hacemos el examen con las fórmulas corregidas. Nada más ahí, lo que interesa es el procedimiento, ¿verdad? Que sepan que de la función de transferencia, un pedacito es la frecuencia de corte y el otro pedacito es la ganancia de banda plana. Em, y de momento, pues eso sería todo de filtros. Les decía que el Salen aquí es el más utilizado para hacer filtros activos con un solo amplificador operacional. Siempre tiene la misma estructura y los procedimientos se calculan así a pie. Entonces, bueno, yo diría que con eso tenemos esta práctica. Lo otro que tengo que revisar es si le subí exámenes de semestres anteriores. Creo que no, pero voy a colocar aquí algunos exámenes de semestres pasados, como con el parcial 3, el enunciado y la solución de los semestres anteriores para que puedan revisarlos. Y pues creo que eso sería todo por hoy. Entonces, gracias por venir. Voy a parar aquí de grabar y si tienen alguna consulta de la tarea o eso, nos podemos quedar.